Hermanos, no quiero perder mucho tiempo, vengo a hablar algo que el Señor puso en mi corazón y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Busquen su Biblia o su teléfono, tableta, donde usted tenga la Biblia, lo vamos a leer juntos. Yo le pido que me ayude a decirlo en voz alta. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando ya lo tengan listo, me dicen un amén, por favor. Gloria a Dios, voy a esperar unos segundos más. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor, por animarnos y quitarnos el sueño. Espero que no se vayan a dormir ahora que yo estoy aquí enfrente, gloria a Dios. Pero vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hablar por unos momentos en esta tarde bajo el tema el sacrificio que Dios acepta. El sacrificio que Dios acepta. Yo quiero que me ayude a enseñar o a predicar por unos cortos minutos en esta tarde. ¿Y por qué no le dice a su vecino cuál es el sacrificio que Dios acepta? No los oigo. Gloria a Dios. Esta es una palabra de afirmación, el sacrificio que Dios acepta. Pero usted debió preguntarle a su vecino cuál es el sacrificio que Dios acepta. Bueno, vamos a ver aquí al final de este sermón cuál es el sacrificio que Dios acepta, pero quiero hablar de otras cosas que el Señor puso en mi corazón. Y para empezar quiero decir que el sacrificio es renunciar a algo de mucho valor para nosotros, algo que amamos o que estamos acostumbrados a hacer o tener. Pero también por el otro lado, si hablamos de sacrificio, también estamos anunciando el acto de dar muerte a algo. Cuidado en eso, estoy diciendo que sacrificio también quiere decir que estamos anunciando el acto de dar muerte a algo, no a alguien. Así que no mire al que está a su lado, es darle muerte a algo. Se está refiriendo aquí darle muerte a los deseos de la carne, gloria a Dios. Ahora, muy cuidadosamente quiero aclarar que no todo el sacrificio o no todos los sacrificios que se ofrecen al Creador son aceptados por Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay sacrificios que Dios sí acepta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de sacrificios que Dios no acepta, pero también en el libro santo que es la Biblia encontramos la revelación de sacrificios que son aceptables a nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a dar un ejemplo nada más para ganar tiempo. El sacrificio que Dios no aceptó, el primer sacrificio que Dios no aceptó está en el libro de Génesis, que es el sacrificio que Caín ofreció a Dios. Sin embargo, también nos damos cuenta en esa misma historia que Dios sí aceptó con agrado la ofrenda o el sacrificio que presentó Abel. Y quiero que busque ahí en su Biblia el libro de Génesis capítulo 4, el versículo 3 al 5, y dice: y aconteció andando el tiempo, es decir, que a través del tiempo, conforme estos muchachos iban creciendo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, y ponga cuidado en esto, porque hay dos puntos que quiero que usted tome en cuenta cuando habla de la ofrenda de Abel. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos, número 1, de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y la
y David se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, para llegar al punto que quiero llegar, quiero decirles que la diferencia en el sacrificio de Caín y Abel está el sacrificio con el cual ellos ofrecieron su ofrenda. Hablando de ofrendas, también el libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 43 y 44 nos narra esta historia. Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que la viuda echó más que todos los demás en el arca, porque la viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento, pero los demás echaron de lo que les sobraba. En otras palabras, una ofrenda sin sacrificio. Ahora, si seguimos con el tema de Caín y Abel, podemos seguir en el capítulo 4, versículo 3 de Génesis. Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Es todo lo que dice, no dice más. Es algo así como que Caín trajo lo que tenía a la mano, lo primero que agarró, lo primero que vio, lo trajo y ofreció esa ofrenda, esos frutos de la tierra a Jehová. Es como estaba diciendo el pastor hace un rato. Muchas veces nosotros por lo cansado, por el sueño que tenemos o nuestra mente está ocupada en otras cosas, levantamos las manos porque el que está dirigiendo dice: levanten las manos. Oramos y cerramos los ojos porque es algo que debemos hacerlo. Sin embargo, no lo hacemos de corazón. Gloria a Dios. Caín trajo lo que tenía al alcance, lo que tenía a la mano, y ofreció esa ofrenda a Dios. Sin embargo, Dios no la aceptó. Pero cuando vemos el sacrificio o la ofrenda que trajo Abel, la Biblia dice que trajo de los primogénitos y de lo más gordo de sus ovejas, es decir, de lo bueno agarró lo mejor. Gloria a Dios. Y ese es el sacrificio que a Dios le agrada, hermanos. Cuando nosotros le ponemos importancia a los aplausos que le damos al Señor, cuando nosotros decimos un aleluya creyendo con nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestros labios y damos alabanza a Dios creyendo y estando conscientes que ese aleluya, que ese gloria a Dios pasa del techo y llega hasta el tercer cielo, esa ofrenda que aunque con dolor de manos, con dolor de pies, doy un aplauso, doy una danzadita, con esfuerzo lo hago, es un sacrificio agradable a nuestro Dios. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el espíritu o esa actitud que Caín tuvo para ofrecer ofrenda a Dios está vivo todavía al día de hoy. Esa actitud es una actitud desagradable ante los ojos de Dios. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo. Esa actitud de hacer las cosas para Dios cuando puedo o cuando quiero, o darle a Dios lo que puedo o como sea, es una actitud que está viva hasta el día de hoy, pero es una actitud desagradable ante los ojos de Dios. Y hermanos, no caigamos en el error de esa actitud que tuvo Caín. Los invito a que mejor tengamos la actitud del rey David. ¿Cuál fue la actitud que tuvo el rey David? El rey David, cuando después que hubo censado a todo el pueblo de Israel, dice la Biblia que le pesó en su corazón haber hecho esto, y después de orar a Dios y pedirle perdón, Dios le dio instrucciones a David para que subiera a cierto lugar a levantar un altar y ofrecer sacrificios a Dios. La Biblia dice que un hombre llamado Arauna, él cuando vio que el rey David iba subiendo a la cumbre, él sabía que iba a ofrecer sacrificio, y este hombre le dijo allá en segunda de Samuel capítulo 24, cuenta esa historia. La Biblia dice que Arauna le dijo a David: rey, yo sé a lo que tú vienes, pero aquí tengo bueyes, aquí están los yugos de los bueyes, agarra lo que tengas, haz lo que tengas que hacer y ofrece sacrificio a tu Dios, y no tienes que pagarme nada, no tienes que hacer nada, solo ofrece el sacrificio. Pero me gusta la actitud de David, porque David dijo: no, Señor, no. Yo no voy a ofrecerle sacrificio, no voy a ofrecer holocausto ni sacrificio a Jehová mi Dios que no me cueste nada.
En otras palabras, David sabía y entendía que lo que a Dios le agrada es un holocausto, un sacrificio que nos cuesta. Aleluya, porque nosotros le costamos a Dios su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros le costamos a Jesucristo su sangre allá en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y Él espera también que nosotros sacrifiquemos algo para Él. Tengo que aclarar esto también, porque cualquier sacrificio o cualquier cosa que nosotros ofrezcamos como alabanza o como ayuno o como oración, el sacrificio a Dios no se puede comparar con el sacrificio que ya el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también quiero decirles que el sacrificio viene con un costo. El sacrificio siempre tiene un precio. Y el apóstol Pablo nos anima a que presentemos nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Y hermanos, para presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, necesitamos abandonar todos aquellos hábitos que nos estorban. Quién sabe, tal vez para alguien ese mal hábito que le estorba puede ser el tiempo, porque no usa su tiempo para beneficio de su vida espiritual, o no usamos el tiempo para beneficio de nuestra vida espiritual. Al contrario, perdemos tiempo haciendo o viendo cosas que no traen ningún beneficio a nuestra vida, más bien nos estorban en nuestra relación con Dios. Para otros puede ser la mente, porque no meditamos intencionalmente en Dios y en su palabra escrita, y al contrario le damos cabida a nuestra mente para que vengan pensamientos que no vienen de Dios, sino de este mundo y la vanagloria que aquí hay. Sino que nuestro sacrificio al Señor debe de ser siempre dar lo mejor de nosotros a Él, porque Él se lo merece. Nuestro tiempo de oración y ayuno es nuestro sacrificio, o debe ser nuestro sacrificio continuo y constante a Dios. Nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros bienes terrenales, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y una vida constante de consagración, de alabanza y adoración a nuestro Dios, a nuestro Rey Jesús, debe ser nuestro sacrificio constantemente, porque es una ofrenda agradable a nuestro Dios. Aprovechar cada día para vivir para Dios y vivir un estilo de vida agradable delante de nuestro Dios debe ser nuestro sacrificio diario a Él. Nunca pensemos, hermanos, o digamos o pensemos en nuestra mente: voy a mejorar mi vida y después arreglo cuentas con el Señor. Porque si ese es nuestro pensamiento, nunca va a llegar a pasar, porque nosotros en sí mismos no podemos hacer nada bueno. Es Dios es el que hace la obra en nosotros. Y antes de seguir adelante, quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16. Quiero que me acompañe ahí, por favor. Porque cuando estaba orando y estaba pidiendo sabiduría y dirección al Señor para hablarles en esta tarde, me di cuenta que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero también como seres humanos tenemos varios miembros con los que pecamos y le fallamos a Dios, pero que también con esos miembros podemos ser de bendición a Dios. Por ejemplo, están nuestros ojos. Con los ojos podemos servir a Dios y podemos ver su gloria y su majestad, pero también podemos ver cosas que no debemos ver y pecamos y nos alejamos de Él. También están nuestros oídos, ¿qué es lo que oímos? Gloria al Señor. También está nuestra boca, qué es lo que hablamos, qué es lo que confesamos. También está nuestra mente, qué es lo que atesoramos en nuestra mente y nuestro corazón, y así sucesivamente, porque todo eso que le he mencionado es parte de nuestro cuerpo. Pero hoy quiero hablarle por unos instantes acerca de los ojos, porque son parte de nuestro cuerpo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, vuelvo y repito, los ojos son parte del cuerpo, y Dios quiere que nosotros entendamos que si tenemos que sacrificar nuestros ojos, lo que quiero decir es pensar, actuar intencionalmente de no ver cosas que nos hacen pecar. Y cuando habla aquí, hermano, de los ojos, está hablando de lo terrenal, de lo material y de lo humano. Quiero hablar por unos minutos, entonces, por unos instantes, acerca del pecado que entra por los ojos. Y uno de los pecados que entra por los ojos es la codicia. La codicia es un pecado que nos ciega a todo lo que tiene que ver con Dios y su reino. La codicia es amar los deseos de la carne, los deleites temporales de este mundo. Es decir, la codicia es todo lo contrario a la voluntad de Dios y su palabra escrita. Hermanos, la codicia es el afán o el deseo excesivo de tener lo que otros tienen. No olviden, hermanos, que el pecado de la codicia entra por los ojos, y quiero comprobárselo con la palabra de Dios. Regresemos a Génesis 3, capítulo 3 y versículo 6 dice: y vio, está hablando de Eva, y vio la mujer, se está refiriendo a Eva, y vio la mujer, dice en el libro de Génesis capítulo 6, espero que lo esté leyendo conmigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol que codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hermanos, las consecuencias del pecado de la codicia que entraron por los ojos fueron devastadores, porque la consecuencia de ese pecado fue que Dios maldijo la tierra y pronunció varias maldiciones que hasta el día de hoy estamos viendo, sufriendo las consecuencias. Esto es serio. El pecado de la codicia que entra por los ojos es un pecado que nos puede apartar del amor de Dios y de nuestra salvación. Hermanos, yo no sé qué tan serio usted y yo queremos agarrar nuestra relación con Dios, pero el pecado de la codicia es algo serio. El que codicia lo que otros tienen hace cualquier trampa, manipula y hace toda clase de artimañas con tal de conseguir lo que quiere. ¿Conoce usted a alguien así? No vea a su lado. Por ende, el codicioso tiende a ser egoísta, porque piensa solo en él mismo, quiere todo para sí mismo. Y en la mente del codicioso no existe la palabra generosidad, no existe el corazón dadivoso, tampoco existe el pensamiento de querer ayudar al necesitado. El pecado de la codicia viene acompañado también del orgullo y de la envidia. Y los que codician nunca son agradecidos con Dios por lo que tienen, porque ni ellos mismos saben lo que tienen, porque siempre se están fijando en lo que otros tienen, en los que otros hacen, pero nunca son agradecidos con lo poco o mucho que Dios les ha dado a ellos. El gran rey David, el elegido, el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, desde su juventud él supo ver la potente y poderosa mano de Dios obrar a favor de él cuando peleaba y sentía las fuerzas que venían del Señor. Pues él dice en su testimonio que él mató al oso, que mató al león y también al gigante, y él pudo saborear la victoria en sus manos y a oídos de los demás que decían: David es el ungido de Jehová, David es el ungido de Dios, porque él es el que entra y sale a las batallas y tiene las grandes victorias de Israel. David fue un buen soldado como líder, como soldado de Israel, como líder y ahora como rey.
Pero en segunda de Samuel, hermanos, si usted me acompaña ahí con su vista en su Biblia, en segunda de Samuel capítulo 11 versículos 1 y 2, nos dice la triste y aterradora derrota espiritual que David tuvo. Todo por los ojos. Leamos. Aconteció, dice la Biblia en 2 Samuel 11, 1 y 2, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Eso quiere decir que estaban en victoria. Pero ¿qué dice lo que sigue? Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, vio con los ojos, usó los ojos, vio del terrado de la casa real a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y esa historia la voy a dejar por un lado, pero me estoy refiriendo ahora mismo al pecado que entra por los ojos, la codicia. Ahora mi pregunta en esta tarde es: ¿qué hacía David en tiempo de guerra en la casa o en el palacio real? Yo creo que habría muchas respuestas, y tal vez la respuesta más adecuada sería, pues, David ya había peleado mucho y había ganado muchas batallas, así que era justo que David se quedara descansando en la casa real. Pero si esa es la respuesta correcta, entonces surge otra pregunta. Yo le haría otra pregunta: ¿puede un soldado descansar en tiempo de guerra? Hermanos, si un soldado descansa en tiempo de guerra, es más vulnerable a que le llegue una bala, una espada, una pedrada del enemigo, a que se esté moviendo y a que esté peleando. En otras palabras, descansar en tiempo de guerra es más peligroso que la misma guerra. Pero David se quedó a descansar en el palacio, y vea las consecuencias del pecado que él cometió: la codicia. Sus ojos los puso donde no debió haberlos puesto, porque no solamente pecó él, pero hubo consecuencias de ese pecado, porque en sus hijos, en su familia siempre hubo violencia. Y el hijo que él tuvo con la mujer, por esa codicia que él tuvo, porque de ahí empezó, murió también. El pecado de la codicia es algo real, es algo verdadero, hermanos. Así como nuestro Dios nos ama, así también nos deja saber que el pecado de la codicia que entra por los ojos es un pecado que nos puede matar espiritualmente, nos puede apartar del amor, la misericordia de Dios. Y yo le preguntaba en oración al Señor por qué no podía hablar, o por qué no podría tener el tiempo de hablar de otros pecados, de otros miembros de nuestro cuerpo. Y podía sentir en lo profundo de mi corazón que el tiempo literal, el weather, como dicen en inglés, está cambiando. Estamos ya a punto de entrar al verano. Vienen vacaciones, vienen playas, muchos lugares que los hijos de Dios a veces vamos para tomar vacaciones. Pero tengamos en cuenta que nuestros ojos le pertenecen a Dios, no al mundo. Tomemos en cuenta que nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, no en la vanagloria y en los placeres de este mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El escritor de más de 13 cartas del Nuevo Testamento, ese hombre evangelista llamado Pablo, el apóstol Pablo, le dice a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 3: sufre penalidades como buen soldado. Hermanos, nosotros somos soldados de Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo no leo en ninguna parte de esta epístola o de la Biblia que diga:
descansa como buen soldado de Jesucristo. Al contrario, la Biblia siempre está llena de pasajes bíblicos que nos instan: anímate, sé fuerte, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sufre penalidades, ofrécete ante Dios como sacrificio agradable. Nunca nos dice que descansemos, al contrario, que luchemos, que hay luchas que pelear, hay peleas que hay que ir a ganar. Le dice: sufre las penas del evangelio como un buen soldado de Jesucristo. Y quiero recordarle a alguien bajo el sonido de mi voz en esta tarde que estamos en guerra. Estamos en guerra espiritual, hermanos. Y esa es una realidad, y se lo voy a comprobar. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esto es algo real. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero es verdad. Cuando venimos al culto hoy, muchos veníamos cansados, incluyéndome yo, y por qué no decirlo, hasta con un poco de sueño. Pero gracias a Dios por nuestro pastor, que pudo discernir en el Espíritu y pudo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a que nos animara a hacer todo lo que hicimos. Después de orar, de reprender, de cantar y alabar a Dios, algo se activó en este lugar que nos sentimos diferentes ahora. La lucha espiritual es algo real. La lucha espiritual es verdadera, hermanos. Y no hago enfoque en esto para que usted tenga miedo, sienta temor. Al contrario, para que sienta esa confianza en Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay tiempo para descansar, hermanos. No hay tiempo para descansar, porque el enemigo, el antagonista, el enemigo de nuestras almas, el diablo, él está luchando y está peleando, y él va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para usar nuestros ojos y hacernos pecar. Cuidemos lo que ven nuestros ojos, hermanos y hermanas, y todos los que están bajo el sonido de mi voz, y me incluyo yo también. Cuidemos lo que miran nuestros ojos. Asegurémonos que nuestros ojos vean a Dios y no al diablo. Estemos seguros que lo que nuestros ojos ven son las cosas celestiales y no las terrenales. Que nuestros ojos puedan ver el poder y la gloria del gran Rey Jesús y no la vanagloria de esta vida. Pidámosle a Dios, hermanos, en oración, en ayuno y ruego, que Dios nos dé esa sabiduría para que podamos usar nuestros ojos para ver lo celestial, lo que es eterno. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Yo siento la presencia viva de Dios en esta tarde. Te alabo, Señor, y te adoro con todas mis fuerzas, Dios. Dios nos dio los ojos, hermanos, para que veamos su gloria y su poder. Dios nos dio los ojos, nos dio la vista, para que podamos ver el bien de Dios, para que podamos ver su amor, su fidelidad, su misericordia y su bondad. Dios nos dio estos dos ojos que tenemos para que veamos su protección, para que veamos su providencia, para que veamos su santidad y también sus ángeles. Los discípulos, cuando estaban mirando, cuando Jesús fue recibido en el cielo por una nube blanca, la Biblia dice en Hechos capítulo 1 y versículo 10 que cuando los discípulos tenían puestos los ojos hacia el cielo, viendo cómo Jesús era recibido arriba por una nube blanca, se dieron cuenta que al lado de ellos estaban dos varones vestidos de blanco, eran ángeles. Pero también Esteban, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 17:55 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la derecha de Dios. La Biblia dice: poned la mirada en las cosas del cielo y no en la tierra. Qué tan importante es, hermanos y hermanas, dónde tenemos nuestra mirada, qué es lo que estamos viendo, a dónde están puestos nuestros ojos.
Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el gran predicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que es uno de mis héroes, el apóstol Pablo, él sabía muy bien que cualquier descuido de nosotros podría desviarnos de la voluntad de Dios. Es por eso que literalmente con voz de ruego, con voz de súplica, él escribe en nuestro texto que leímos, Romanos capítulo 12, y ahora se lo leo en la traducción lenguaje actual. El apóstol Pablo dice en Romanos 1: hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, dice él, que dediquen toda su vida a servir y a hacer todo lo que le agrada a Dios. En otras palabras, puedo sentir yo en la voz, en las palabras del apóstol Pablo, que el anhelo más grande de su corazón del apóstol Pablo era ver a sus hijos espirituales, a la iglesia, a las iglesias que él plantó, y a todos los santos del Señor, que se presentaran constantemente delante de Dios como un sacrificio vivo, porque solamente de esa manera iban a poder tener una vida agradable hacia su Dios. Muchas veces yo he oído la frase que dicen: yo soy un sacrificio vivo, pero me pregunto, ¿sabrán realmente lo que están diciendo? Cuando dicen soy un sacrificio vivo, realmente lo que están diciendo es, porque la palabra sacrificio vivo quiere decir algo que nunca termina de morir. En otras palabras, es tener una muerte constante a los deseos de la carne. Es decir, que como el apóstol Pablo dijo en otra de sus cartas que él escribió, que morimos diariamente a la carne. Esto de morir, de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, es de morir todos los días, constantemente estar matando esta carne para que no sea ella la que gobierne, sino el Espíritu de Dios gobierne en nosotros. Al decir yo soy un sacrificio vivo, estoy diciendo que siempre tengo algo para ofrecer, que siempre tengo el cuidado de escoger de lo bueno, lo mejor para mi Dios. Es decir, que estoy dispuesto todos los días, ya sea en la mañana, al mediodía o en la tarde, estoy disponible para dar una alabanza, para dar una adoración, para hablar de Dios con alguien, porque es mi sacrificio agradable a Dios. Hermanos, y en esta tarde no quiero desanimarlos, pero voy a decirles la verdad. No hay atajos para tener una relación saludable con nuestro Dios. No hay atajos para tener una relación ni para crecer espiritualmente. Para tener una vida saludable y un sacrificio, para que seamos un sacrificio vivo ante nuestro Dios, se requiere entrega, rendición, amor, adoración constante, es decir, todos los días, todo el tiempo. Y ahí viene porque el predicador que no ha construido un altar de alabanza y adoración a su Dios, aquel que predica y no se ofrece él mismo como sacrificio vivo a su Dios, lo que viene a hacer es nada más un buen hablador. Al igual que el músico o cantante, si no es un adorador en espíritu y en verdad, si no tiene amor por las cosas de su Rey Jesús y no ama lo que hace, sino que lo hace nada más por talento, simplemente viene a ser, dice el apóstol Pablo, como un metal que retiñe, un címbalo que retiñe, un metal que resuena. Pero hablando generalmente como hijos de Dios, si no tomamos en cuenta que debemos de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos, con lo que hablamos con nuestra boca, no es un sacrificio agradable a Dios. Debemos de presentarnos todo el cuerpo, todo lo que somos, como sacrificio agradable a nuestro Dios. Y yo les invito en esta tarde, hermanos, ya para ir terminando, a que tome la decisión hoy de ser un sacrificio agradable delante de Dios. ¿Sabes? Si usted y yo tomamos la decisión hoy de ser un sacrificio vivo, agradable todo el tiempo, vamos a poder ver cómo el orden divino de Dios va a comenzar a obrar en nosotros, en lo que nosotros hagamos.
Y estoy llegando al punto que quería llegar. Sin embargo, tenía que hablar del pecado de la codicia de los ojos. Y por motivo del tiempo no puedo hablar de otros miembros del cuerpo, porque son varios. Pero el Señor me dirigió a hablar de la vista, del pecado de la vista, la codicia. Hay algo, hermanos, hay algo que Dios ama. Hay algo que Dios aprecia, hay algo que a Dios le agrada, y es el sacrificio contrito y humillado. Y esto lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 57. Quiero que lo busque, por favor, lo vamos a leer. Salmos 51, 17. Gloria al nombre de Jesucristo. David fue el hombre que dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, nosotros, usted y yo, al igual que David, le fallamos a Dios. Todos le fallamos a Dios de una u otra manera, ya sea que le fallamos a Dios con los ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras manos, o con nuestros pies, caminando a lugares donde no debemos caminar, o tocando cosas que no debemos tocar, o hablando cosas que no debemos hablar, oyendo cosas que no debemos oír, pensando cosas que no debemos pensar. De una u otra manera todos le fallamos a Dios. Pero David me llama la atención porque después que él pecó, después de que él pecó con la vista, con ese pecado de la codicia, él reconoció su pecado delante de Dios. Él reconoció que le había fallado a Dios y sintió tanta pena, tanto dolor en su corazón porque le había fallado a Dios. Y sabe, porque eso no está en mis notas, pero lo estoy recibiendo, lo estoy pensando ahora. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, David vivió en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, se usaba en la ley de Moisés, en el libro de Levíticos, usted puede leer que se usaba que cuando el pueblo se presentaba delante de Dios, tenían que traer un animalito, ponerlo en un altar, lo sacrificaban en holocausto para que Dios aceptara esa ofrenda. Amén. Pero David en este caso era tanto su dolor, tanta su angustia, la tristeza que él sentía en su corazón por haberle fallado a Dios, que él dice: yo sé, Señor, que Moisés, que mis antepasados te ofrecían sacrificios, te ofrecían animales, pero Señor, yo personalmente me ofrezco como sacrificio delante de ti. Él dijo: yo no te voy a ofrecer un sacrificio, un carnerito, una paloma o algo, un animalito. Yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi mente, yo te ofrezco mi cuerpo, yo te ofrezco lo que soy, Señor. Me duele tanto haberte fallado, Señor, que quebranto mi espíritu, quebranto mi mente, todo lo que soy. Reconozco que sin ti no soy nada, no soy nadie. Perdóname, dame una oportunidad más. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo él. Y para mí esto es una revelación, hermanos, porque yo no leo en la Biblia que otro rey de Israel hubiera dicho lo que él dijo. David entendió que el sacrificio que a Dios le agrada es el espíritu contrito y humillado, es un espíritu quebrantado. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué es un espíritu quebrantado? Déjeme le ayudo un poco a entender lo que es esto. Un espíritu quebrantado es aquel que reconoce que le ha fallado a Dios y viene con humildad reconociendo que necesita ser perdonado. Siente dolor y una profunda tristeza. Se siente sucio delante de su Creador y anhela con vehemencia, con necesidad, ser limpiado. Y pide con gran dolor y desesperación sentir una vez más la paz de Dios en sí. Hermanos, ese es el corazón, ese es el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que cueste, sin importar lo que tenga que hacer.
En otra versión dice: un espíritu quebrantado es aquel que está dispuesto a hacer lo que Dios le pida y sin murmurar, sin poner pretextos. Un espíritu quebrantado es aquel que anhela desesperadamente el perdón de Dios y anhela desesperadamente y con vehemencia sentir una vez más el poder de Dios, la misericordia de Dios en su vida. El corazón contrito y humillado es aquel que sabe que solo Dios puede cambiar las cosas que están mal por bien. El corazón contrito y humillado es aquel que entiende que solo Dios puede vivificarlo. El corazón contrito y humillado es aquel que ha entendido que solamente Dios puede llenar el vacío que ahora está sintiendo. Y hermanos, en esta tarde yo quiero decirles que no se sienta mal si usted le ha fallado de alguna manera u otra manera a Dios, porque Él está aquí y Él quiere perdonarnos. Pero Él espera que nosotros nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo. Él espera que nosotros vengamos a Él y aún con dolor de rodillas nos arrodillemos y reconozcamos: Señor, te hemos fallado, pero aquí estoy. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Yo no sé si la hermana Talía está por ahí para que pase aquí a tocar unas notas en el piano, por favor. Pero hermanos, yo siento muy fuerte en mi corazón decirles, en el amor de Jesucristo, tengamos cuidado con nuestros ojos, con el pecado de la codicia. Dejemos de mirar los jardines llenos de rosas que hay en otras casas cuando nuestra casa tiene nuestro propio jardín. O dejemos de desear las cosas buenas, terrenales que otros tienen, que nosotros no tenemos. Si no es la voluntad de Dios, nunca lo vamos a tener. Porque cuando Dios nos bendice a manos llenas. Pero cuando comenzamos a codiciar y a mirar cosas que no debemos ver, entramos en el pecado del egoísmo, entramos en el pecado de codiciar. No somos personas felices, somos personas que no tenemos paz en nuestro corazón porque siempre estamos viendo lo que otros hacen, estamos oyendo lo que otros dicen y no ponemos atención a nuestra vida personal con nuestro Dios, que eso es lo que importa. Dios hoy nos hace un llamado a que arreglemos cuentas con Él. No necesitamos ser adúlteros, no necesitamos ser asesinos para decir que somos pecadores. Le fallamos a Dios de muchas maneras. Y yo creo que hoy es el tiempo, hoy es el día que Dios hizo para que nosotros arreglemos cuentas con Él. Dios nunca va a rechazar un espíritu quebrantado. Dios nunca va a rechazar una persona, un hombre, una mujer que se acerque a Él con hambre y necesidad de sentir su presencia. ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué no cierra sus ojos? Yo ya dije lo que tenía que decir. Adoremos al Señor por unos momentos. Aleluya, levante su voz, adore al Señor. Te alabo, Señor, y te doy la gloria. Te doy mi alabanza y mi adoración, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Reconozco, Señor, que te fallo de una u otra manera, pero he tomado la decisión, Señor, de presentarme delante de ti como ofrenda agradable, como un sacrificio agradable ante tus ojos. Perdóname, Señor, porque consciente o inconscientemente he pecado contra ti con mis ojos, con mis oídos, con mi mente, con mi boca, con mis manos, con mis pies. Pero yo atiendo, Señor, al llamado que tú me estás haciendo hoy. Que lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres de mí es que yo me presente ante ti como un sacrificio vivo. Que mi cuerpo, Señor, sea un sacrificio vivo ante ti. Oh Dios mío, que yo pueda presentarme,
Señor, con mis ojos, con mis oídos, con mis manos, con mis pies, con mi mente y todo lo que soy, Señor, delante de ti como una ofrenda de amor, como un sacrificio vivo. Oh Rey de la Gloria, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con tu pueblo, Señor, y sabes cuándo y cómo hablar. Te pido en el nombre de Jesucristo que toques corazones, que toques vidas, Señor, y que tu palabra nunca regrese vacía, sino que haga lo que tú le has mandado hacer, mi Dios. Yo quiero invitar a alguien para que pase a ese altar y oremos juntos delante de nuestro Creador. Yo quiero invitar a un valiente que pase al altar y se arrodille delante del Señor y que clame desde lo más profundo de su corazón: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, me humillo delante de ti, quebranto mi corazón y mi espíritu. Señor, estoy dispuesto, Dios, a oír tu voz y a seguir tus pasos. Señor, porque nada en esta vida tiene valor si tú no estás conmigo. Nada en este mundo tiene sentido, Señor, si tú no estás conmigo. Te he fallado, Señor, perdóname, porque te he fallado de una u otra manera, tal vez inconscientemente. Pero en esta tarde, Señor, me presento delante de ti con un corazón humilde, con un espíritu quebrantado, y te pido, Señor, que obres en mí, Señor, y que me ayudes a caminar cada día en tu voluntad. Que me ayudes a entender cuál es tu perfecta y santa voluntad, mi Dios. Porque yo quiero caminar, Señor, como un sacrificio vivo delante de ti todos los días de mi vida. Quiero agradarte, quiero servirte, Señor. Quiero ser usado por ti, Señor. Quita de mí todo lo que hace estorbo, quita de mí todo lo que no sirve. Me presento delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo. Me presento delante de ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Lávame más y más, Señor. Limpia mis manos, limpia mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, mi espíritu. Lávame, Señor, y seré limpio. Renuévame y seré renovado. Sáname y seré sano. Oh, sáname y seré sano, Señor. Porque el espíritu quebrantado nunca despreciarás tú, oh Dios.